módulo de dislipidemias, de este programa dedicado a médicos pasantes en servicio social con la finalidad de acompañarlos en la evaluación que tienen que hacer día a día con pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Sabemos que están en una modalidad rotatoria, sin embargo, es importante hacer mención que en cualquier momento de su vida profesional se van a enfrentar a estos pacientes, por lo que les agradezco mucho su participación activa y que aprovechen todo el material de este curso. Es un honor para mí presentar en esta ocasión a mi compañero, amigo y colega, el doctor Alexandro Martagón. Él es médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey, doctor en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey y el Houston Methodist Research Institute. Y bueno, además es investigador en ciencias médicas en nuestro instituto, profesor investigador en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el Tecnológico de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Realizó investigación básica en enfermedades metabólicas, enfocándose en la esteatosis hepática no alcohólica y diabetes en modelos murinos, y durante los últimos años se ha desarrollado en la unidad de investigación en enfermedades metabólicas, en donde conduce protocolos de investigación sobre obesidad, diabetes y dislipidemias. También se desempeña en el Laboratorio de Función Vascular de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, desarrollando varios proyectos que han derivado en muchas publicaciones científicas de interés para el área de las enfermedades del metabolismo. Así es que, sin más preámbulos, bienvenido, doctor Alexandro Martagón. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un gusto participar en este proyecto que es tan importante y tan necesario, como decía la doctora Cruz, para acompañar a los pasantes de servicio social, que muchas veces pues andamos en comunidades o en instituciones en donde no necesariamente tenemos el apoyo que nos gustaría. Entonces, este es un programa maravilloso que está enfocado en eso, en el apoyo a ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un caso clínico muy interesante correspondiente a una elevación en colesterol que nos va a permitir pues recordar o refrescar en la memoria aquellas causas primarias, aquellas causas secundarias que pudieran elevarnos el colesterol y pues elaborar un abordaje correcto para un paciente o una paciente como la que van a ver en este caso, que seguramente tendrán alguna vez en sus vidas o en sus experiencias. Entonces, vamos a empezar con el caso de manera breve. Tenemos una paciente femenina de 18 años de edad, originaria de Oaxaca. ¿Cuáles son sus antecedentes heredofamiliares? Padres que se refieren sanos, varios hermanos de 27, 24, 22 y 19 años de edad. Uno de ellos, cualquiera de esos cuatro, refiere un colesterol elevado. Y algo importante en esta paciente es que a los 11 años refiere la aparición de unas bolitas que salieron o que ella sintió por primera vez en sus talones, y a los 14 años pues ella refiere dificultad para respirar de medianos a grandes esfuerzos, y el médico en aquella ocasión en su comunidad en Oaxaca detectó un soplo en el foco aórtico. Entonces, con esta información, así tan sencillo como pudiera llegar esta paciente a cualquiera de sus consultorios o de sus unidades de atención médica, ¿qué se les ocurre si pudieran participar en el chat y decirme únicamente con estos datos a qué nos podríamos estar enfrentando o qué se les viene a la mente? Ok, nos ponen aquí Stephanie Montoya y otra persona, Kinari Ortega, también nos ponen que pudiéramos estar hablando de una hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué? ¿Qué les hace saber en eso? ¿Qué les hace pensar que estamos hablando de esa hipercolesterolemia familiar? ¿Es así tan sencillo el diagnóstico? Ok, Fátima nos dice la presencia de jantomas en talones, pudiera ser, aunque pues también hay que recordar que a veces
el simple uso de los zapatos nos pudiera generar ahí un callito en los talones y pudiéramos tener esas bolitas. La clínica, también nos dice Sara López. Bueno, pues tenemos que indagar un poquitito más en el caso para saber a qué nos estamos enfrentando, pero bueno, muy bien por aquellas ideas que ya se les vienen presentando. Entonces, con esta información tan sencilla y con lo que ustedes están pensando, ¿qué harían? ¿Qué estudios solicitarían? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder continuar con el diagnóstico de esta paciente? Pongan sus respuestas en el chat, por favor. Biometría hemática por sus síntomas, perfil de lípidos, TSH, perfil de lípidos, ¿qué más? Química sanguínea, ego, perfil de lípidos, biometría hemática. Ok, muy bien. ¿Y qué buscarían intencionadamente en ella? Ok, escríbelo en el chat, eso que están mencionando aquí en el micrófono. Colesterol elevado. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Solicitamos ese perfil de lípidos que ustedes nos pidieron y tenemos un colesterol total de 519 miligramos por decilitro, unos triglicéridos de 79, HDL de 23 y colesterol LDL de 463. Entonces, bueno, esto nos hace pensar inmediatamente cuando recibimos este perfil de lípidos en nuestro consultorio, pues tenemos que pensar y evaluar cuáles son las posibles causas primarias de hipercolesterolemia, cuáles son las posibles causas secundarias de hipercolesterolemia. Ustedes desde un principio mencionaron que pudiera ser una hipercolesterolemia familiar, pero pues yo considero que el diagnóstico no es así tan claro ni tan directo, ¿verdad? Habrá que hacer más estudios confirmatorios, habrá que hacer una exploración física detallada y llevar a cabo quizás ciertos criterios clínicos que existen y que ahorita vamos a ver, que nos ayuden a confirmar o por lo menos a acercarnos lo más posible a este diagnóstico. Entonces, ya les había yo hecho esta pregunta, ¿qué buscarías intencionadamente? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la exploración física que realizamos a esta paciente tiene un índice de masa corporal de 18 kilos por metro cuadrado, está bien, tiene un soplo holosistólico en foco aórtico con irradiación a vasos del cuello. Sí, tiene jantomas, como ustedes habían ubicado o habían determinado que eran esas bolitas. Tiene jantomas tuberosos en ambos codos, rodillas y glúteos. Y también tiene jantomas tendinosos en codos y en el tendón de Aquiles. Entonces, pues parece un caso muy clásico o muy significativo. Vamos a ver qué más encontramos. Entonces, de acuerdo a esta información presentada, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? De acuerdo a la etiología de esta enfermedad, ¿consideran que pudiera haber posibilidad de que haya más afectados en su familia? Y una vez que ustedes tienen la idea de que pudiera ser este diagnóstico, de que quizás haya más afectados en su familia, ¿qué pasos seguirían? Por favor, escríbanlo en el chat. Refiere a un hermano con colesterol elevado, habría que hacer un estudio familiar con perfil de lípidos a familiares de primer grado. Ok, Stephanie, gracias. ¿Qué más? Ok. Control de la familia con laboratorios. Edna y Nancy dicen, sí podría haber más casos en su familia, se tendría que valorar a la familia. Ok, continúan con el diagnóstico presuntivo de hipercolesterolemia familiar. Dice Abigail, según la literatura, habría que investigar a la familia.
Muy bien. Entonces, bueno, entonces ustedes creen que es hipercolesterolemia familiar. Tendríamos que a lo mejor citar a toda su familia, realizar un perfil de lípidos y nos comentan aquí que también habría que hacer investigación de enfermedad coronaria prematura, EBC o enfermedad vascular periférica. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces citamos a toda su familia, les hacemos un perfil de lípidos y elaboramos este familiograma. ¿Qué nos dice este familiograma? ¿Qué significan esos rectángulos y esos óvalos? ¿Qué nos dicen esos perfiles de lípidos? ¿Y qué estamos viendo aquí? ¿O alguien quiere activar su micrófono y explicarnos este familiograma? Círculos mujeres, cuadrados hombres, ¿ok? ¿Y qué significa que unos estén en negro y otros estén en blanco? Los padres tienen el colesterol elevado, ¿ok? Ok, básicamente lo que estamos viendo en este familiograma, pues es a toda la familia de esta paciente que vino de Oaxaca y que estamos evaluando. Ella es este círculo que vemos aquí, de 18 años. Fue la primer paciente que encontramos en su familia, por lo tanto, a ese paciente se le denomina probando. Y como ustedes dijeron, pues teníamos que citar a toda su familia y realizarles un perfil de lípidos, ¿verdad? Entonces, citamos a sus papás, que son estos, un señor de 58 años y una señora de 60 años. El señor con un colesterol total de 207, triglicéridos de 203, HDL de 53 y un LDL de 142. Y la señora, un colesterol total de 242, triglicéridos de 171, HDL de 53 y LDL de 209. Ella había referido que tenía un hermano que también tenía hipercolesterolemia, lo tenemos aquí ubicado, y pues resulta que los dos papás tienen una hipercolesterolemia. Ahorita vamos a ver qué tipos de hipercolesterolemia familiar, en caso de que ese fuera el diagnóstico, qué tipos hay, cuál es el tipo que tiene él, cuál es el tipo que tiene ella y cuál es el tipo que tuvieran estos dos de arriba que también están en negro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí nos comentan en el chat que alguien sugería que los negros eran las personas fallecidas y nos aclara la doctora Cruz que así no es así, no son fallecidos los de negro, sino más bien son los pacientes confirmados, ¿ok? Entonces es correcto. Aquellos cuadrados y círculos que están en negro son los pacientes confirmados que tienen la enfermedad que estamos evaluando aquí. Nos vamos a adelantar un poquito. ¿Y quién me puede decir qué tipos de hipercolesterolemia familiar hay? No, hipercolesterolemia familiar combinada. Bueno, ese es un tipo de hipercolesterolemia familiar, pero esa es otra cosa, ¿ok? Aquí estamos hablando de hipercolesterolemia familiar y lo que quiero que me contesten es homocigota y heterocigota, ¿ok? Entonces, ahorita lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero lo que quiero que vean es que en este caso los dos papás tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota, lo que nos dio un caso con esta señorita de 18 años de una hipercolesterolemia familiar homocigota. Vamos a ver más adelante qué vemos aquí. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí con esta paciente, pues es un diagnóstico clínico, ¿ok? En donde tenemos que evaluar que además de la elevación de los niveles de colesterol y del examen físico, tenemos que utilizar o emplear
ciertos criterios diagnósticos que se han elaborado internacionalmente y que nos van a permitir acercarnos de manera más clara hacia el diagnóstico. Y estos criterios diagnósticos son los criterios de Simon Broom, de la Dutch Lipid Clinic Network y de MedPed. Entonces, vamos a revisar cada uno de esos criterios que son los que nos permitirían de manera más clara verificar si nos estaríamos enfrentando a una hipercolesterolemia familiar. Vamos a ver primero cuáles son los de la Dutch Clinic Lipid Network. En nuestra práctica o nosotros en lo que hacemos en nuestra unidad de investigación, estos son los que más utilizamos, estos criterios, y son los que más nos acercan a los diagnósticos. Estos criterios de la Dutch Lipid Clinic Network incluyen la historia familiar, en donde si nuestro paciente tiene un familiar de primer grado con enfermedad coronaria prematura y o enfermedad vascular, se le otorga un punto a nuestro paciente. Si tiene un familiar de primer grado con colesterol LDL conocido mayor al percentil 95 para edad y género, igual se le otorga un punto. Si tuviera un familiar de primer grado con jantoma tendinoso o arco corneal, se otorgan 2 puntos, ¿ok? Esos son en cuanto a los criterios familiares. Ahora, en cuanto a la historia clínica, si el paciente tiene enfermedad arterial coronaria prematura, se otorgan 2 puntos. Y si tuviera enfermedad vascular periférica o cerebral prematura, se otorga 1 punto. Stephanie Montoya nos mencionaba en el chat muy bien que había que evaluar estas situaciones, ¿no? Entonces, si llegáramos a tenerlas, pues entonces pudiéramos otorgar estos puntos dentro de estos criterios clínicos. También en el examen físico se otorgan 6 puntos si tenemos jantomas tendinosos. Como pueden ver, es un factor muy importante para la determinación de la hipercolesterolemia familiar. Y si tuviera un arco corneal en una edad menor o igual a 45 años, se otorgan 4 puntos. Con respecto al perfil de lípidos, también tenemos que evaluar el colesterol LDL, ¿ok? En donde si tiene un colesterol LDL mayor a 330, se otorgan 8 puntos, entre 250 y 329, 5 puntos, entre 190 y 249, 3 puntos, y entre 155 y 189, 1 punto. Y después, algo muy importante y la prueba confirmatoria que es requerida para diagnosticar una hipercolesterolemia familiar, pues es una prueba genética, ¿ok? Si en nuestro hospital o en nuestra institución tuviéramos acceso a esa prueba genética y saliera positiva, entonces se otorgan 8 puntos a ese paciente. Cuando tenemos una puntuación mayor o igual a 8 puntos, estamos hablando de una hipercolesterolemia familiar definitiva. Si tuviéramos entre 6 y 8 puntos, es una hipercolesterolemia familiar probable. Entre 3 y 5 puntos es posible. Y una hipercolesterolemia familiar poco probable sería cuando tenemos menos de 3 puntos. Entonces, es muy importante que conozcan estos criterios porque esto les van a permitir acercarse muchísimo más a su diagnóstico. Ahora, les hablaba también sobre estos otros criterios que son los de Simon Broom, ¿ok? Pueden utilizar cualquiera de los 3 o pueden hacer los 3 y ver, corroborar cuál es su resultado. Tenemos el criterio A, en donde encontramos un colesterol total mayor a 290 miligramos por decilitros en adultos o mayor a 260 en niños, ¿ok? En menores de 16 años, mayor a 190 o mayor a 155 en niños. En el criterio B tenemos jantoma tendinoso en el paciente o en familiar de primer grado. En el C tenemos la prueba genética que nos estaría confirmando alguna mutación en el receptor de LDL, en ApoB o en PCSK9. En el criterio D tenemos historia familiar de infarto agudo al miocardio antes de los 50 años en familiares de segundo grado o antes de los 60 años en familiares de primer grado. Y en el criterio E tenemos historia familiar de colesterol total elevado mayor a 290 miligramos por decilitro en familiares de primer o segundo grado
o mayor a 260 miligramos por decilitro en niños o en hermanos menores de 16 años. Para que tengamos un diagnóstico definitivo de hipercolesterolemia familiar, tenemos que tener juntos el criterio A y el B, o si tuviéramos únicamente el C, que es la prueba genética, pues eso también nos daría un diagnóstico definitivo de hipercolesterolemia familiar. Pero si tuviéramos los criterios A y D juntos o A y E juntos, entonces estaríamos hablando o nos estaríamos enfrentando de un caso probable de hipercolesterolemia familiar. Y por último, tenemos los otros criterios diagnósticos, que son los de MedPed, elaborados en los Estados Unidos, en donde aquí simplemente nos tenemos que fijar en la edad de nuestros pacientes, estratificarlos si tienen menos de 20 años, entre 20 y 39, entre 30 y 39. Les pido por favor si pueden silenciar sus micrófonos para que no nos distraigan a los demás asistentes. Entre 30 y 39 años o mayores o iguales de 40 años. Y además dividir con respecto a su colesterol total, si tienen un familiar de primer grado con hipercolesterolemia familiar o un familiar de segundo grado o de tercer grado, o si simplemente estamos hablando de una persona de la población en general que esté en alguno de estos grupos etarios, y entonces ubicaríamos su nivel de colesterol. Entonces, estos criterios clínicos nos van a ser de muchísima utilidad en el 99% de los consultorios y de instituciones en donde no contamos con la prueba genética para poder confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, tenemos que hacer valer esos criterios clínicos y con eso poder diagnosticar a nuestros pacientes. Ahora, si estamos en alguna de las pocas instituciones en nuestro país en donde podemos tener acceso a esta prueba genética, pues entonces se toma una muestra de sangre total a nuestros pacientes y se envía a evaluar, y lo que vamos a encontrar seguramente es una mutación en la mayoría de los casos en el receptor de LDL, aunque también se han detectado mutaciones en los genes de ApoB o de PCSK9. Es importante resaltar que en el 60% de los casos, de 100 pacientes que evaluemos, en el 60% de ellos vamos a encontrar alguna mutación. La mayoría en el receptor de LDL y pudiera ser que algunas en los otros dos genes. Pero el que no encontremos la mutación no quiere decir que nuestro paciente no tenga ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque todavía no se han identificado todas las posibles mutaciones ni todos los genes que pudieran estar afectados, que nos pudieran estar causando esta enfermedad. Entonces, el que no encontremos la mutación no quiere decir que nos quedemos tranquilos y que nuestro paciente no tenga hipercolesterolemia familiar, sino que simplemente pudiera tener una mutación aún desconocida. Y si nuestros criterios de Simon Broom, de la Dutch Lipid Clinic Network o de MedPed indican que tenemos un caso en el que muy probablemente tenga hipercolesterolemia familiar, pues directamente debemos dar el tratamiento adecuado para esta enfermedad. Entonces, como bien dice ahí en la última frase de esta diapositiva, no es necesario que tengamos la prueba confirmatoria para empezar el tratamiento. ¿Por qué creen que no sea necesaria esta prueba confirmatoria y que debemos de empezar el tratamiento cuanto antes? Póngamelo ahí en el chat, por favor. Por las complicaciones a corto plazo, dice Jorge Rojano. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Por el riesgo cardiovascular, exactamente, ¿verdad? Estos son los típicos casos que conocemos, que nunca fueron diagnosticados y que alguien te platica, es que mi tío falleció de un infarto a los 40 años, o este tipo de casos, ¿ok? Entonces, simplemente si estamos viendo un perfil de lípidos con un colesterol total elevado, con un colesterol LDL
exageradamente elevado, tenemos que empezar el tratamiento inmediatamente, ¿ok? Muy bien. Entonces, como les decía, la hipercolesterolemia familiar se debe a defectos en los siguientes genes. En el receptor de LDL, en donde se afecta la endocitosis de partículas de LDL mediadas por este receptor, y esto se da en el 86 al 88% de los casos. Pero también ocurren defectos en ApoB, en donde se causa una menor unión entre partículas de LDL y el receptor de LDL, en donde ocurren alrededor del 12% de los casos, y en PCSK9, en donde se incrementa el catabolismo del receptor de LDL, y este ocurre en menos del 1 al 2% de los casos. Y entonces aquí en esta imagen que les pongo de su lado derecho, tenemos los dos tipos de hipercolesterolemia familiar de los cuales hablábamos. Tenemos la hipercolesterolemia familiar homocigota, en donde básicamente lo que vamos a tener pues son mutaciones en ambos genes de LDLR. Entonces es lo que sucedió o lo que veíamos en aquel familiograma en donde pues los dos padres tenían una hipercolesterolemia familiar heterocigota y cuando tienen hijos pues resulta que a esta chica de 18 años ambos le heredan esa mutación y ella presenta una hipercolesterolemia familiar homocigota, en donde pues tiene ambas mutaciones en el receptor LDL y pues eso ocasiona una severidad mucho más importante de la enfermedad, mientras que los papás, por ejemplo, tenían una sola mutación en sus genes LDLR y entonces ellos presentaron una enfermedad heterocigota en la que la severidad pues es menor. Entonces, un poquito de resumen y un poquito de información respecto a la hipercolesterolemia familiar. Recordemos que es un trastorno hereditario autosómico dominante del metabolismo de las lipoproteínas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Pues vamos a encontrar concentraciones plasmáticas muy elevadas de colesterol LDL. Vamos a encontrar xantomas tendinosos, como vimos en este caso con esta chica de Oaxaca, y por consiguiente, todos estos pacientes, como ustedes bien decían, y este es el motivo por el que tenemos que empezar un tratamiento a la brevedad, pues tienen riesgo elevado de presentar enfermedad cardiovascular prematura en hombres menores de 55 años y en mujeres menores de 60 años. Pero este es el tope, ¿verdad? En general y en muchas ocasiones los pacientes presentan estos eventos cardiovasculares en edades mucho más tempranas que los 55 o que los 60 años de edad. Entonces, la hipercolesterolemia familiar heterocigota, que era, por ejemplo, la que presentaban los papás de nuestra paciente, pues tiene una prevalencia de 1 en 250 individuos. Entonces, la realidad es que es una prevalencia bastante alta. Sin embargo, el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar no se da de manera frecuente. Ahorita que abramos el micrófono a discusión, ustedes me comentarán si alguna vez han visto algún caso de hipercolesterolemia familiar o no. Sin embargo, el riesgo de enfermedad coronaria en estos pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota es 100 veces mayor que en quienes no la tienen. Y el riesgo coronario en pacientes con esta enfermedad se acelera de 10 a 20 años en hombres y de 20 a 30 años en mujeres. Entonces, como pueden ver, pues es algo muy serio, es algo muy importante y es algo que tenemos que atacar rápidamente. ¿Por qué? Porque el primer signo clínico en estos pacientes con enfermedad, con hipercolesterolemia familiar heterocigota, pues suele ser un infarto del miocardio, una enfermedad vascular cerebral o simplemente muerte súbita, ¿verdad? A edades jóvenes que se pudo haber prevenido si se hubiera hecho un diagnóstico oportuno cuando aquel paciente acudió a nuestra consulta con un colesterol muy elevado y a lo mejor no le dimos la estatina adecuada
con la intensidad o con la dosis adecuada y pues no pudimos prevenir ese evento. Entonces, aquí la importancia de detectar esta enfermedad. Y por otro lado, tenemos la hipercolesterolemia familiar homocigota, que es la que presenta nuestra paciente. Después se le realizaron las pruebas genéticas y todo, y resultó que nuestra paciente tenía una hipercolesterolemia familiar homocigota. Esta es mucho más rara, tiene una prevalencia de 1 en 160,000 a 300,000 y generalmente se presenta con un colesterol LDL de 900 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el fenotipo? Pues tiene jantomas, como tenía esta paciente, en codos, en talones, se presenta con arco corneal y pues obviamente con aterosclerosis a edades tempranas, ¿ok? Y defectos en el corazón, en la vasculatura, como pudieron ver en esta paciente. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque muestra muy claramente los niveles de colesterol y las mutaciones que se presentan tanto en la hipercolesterolemia familiar heterocigota como en la homocigota o en una hipercolesterolemia común y corriente que recibimos en nuestra consulta por el motivo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, una hipercolesterolemia común y corriente a lo mejor pudiera tener un valor de colesterol de alrededor de 200 o más de 200, ¿verdad? Pero una hipercolesterolemia familiar heterocigota ronda entre más de 200 hasta alrededor de 550 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Y nos estaríamos enfrentando quizás a una hipercolesterolemia familiar homocigota cuando encontramos valores de colesterol LDL arriba de 500 hasta posiblemente 900, como mencionábamos en las diapositivas anteriores. Y pues vamos a tener diferentes mutaciones genéticas o diferentes defectos en los genes que veíamos en diapositivas anteriores que van a determinar si nos estamos enfrentando a una hipercolesterolemia familiar heterocigota u homocigota. Entonces, algunos puntos importantes: los pacientes homocigotos desarrollan enfermedad cardiovascular aterosclerótica severa y prematura y muchas veces fallecen a edades muy tempranas de alrededor de los 20 años si no se llevan a cabo medidas drásticas y adecuadas para poder alargar la vida de estos pacientes. Mientras que los pacientes heterocigotos presentan síntomas o signos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica como angina o lesiones cutáneas, como pudimos ver en principio con esta paciente. En pacientes con enfermedad heterocigota pueden presentar calcificaciones coronarias desde los 11 años de edad y en edades muy tempranas, ¿ok? Entonces, cuando lleguen los pacientes a mi consultorio, ¿cuándo se me debe prender el foco y comenzar a pensar que mi paciente pudiera tener una hipercolesterolemia familiar? Debe ser sospechada siempre que llegue un paciente con cualquiera de las próximas afirmaciones que vamos a ver en este momento. Un colesterol LDL arriba de 190 miligramos por decilitro, un familiar con hipercolesterolemia familiar o colesterol total elevado arriba de 240 miligramos por decilitro, que nuestro paciente tenga depósitos de colesterol en la piel, que ustedes saben muy bien que se llaman jantomas, que estén presentes en este paciente o en los miembros de la familia, en pacientes o familias que tengan enfermedad coronaria prematura y pues en muerte repentina de origen cardíaco en miembros de la familia. Entonces, en cualquier paciente que nos comente o que nos traiga alguno de estos resultados de laboratorio, inmediatamente debemos de considerar dentro de nuestro abanico de diagnósticos que podríamos estar ante una hipercolesterolemia familiar, lo que nos debe hacer pensar inmediatamente también en que no vamos a dar simplemente una estatina a dosis bajas o a dosis medianas
para tratar a este paciente, sino que tenemos que utilizar una estatina de alta potencia en dosis máxima para reducir el riesgo y el colesterol de nuestro paciente a la brevedad. Ahí radica específicamente la prevención de los eventos cardiovasculares en nuestros pacientes, en que nosotros como médicos no tenemos que ser endocrinólogos, no tenemos que ser cardiólogos, podemos ser médicos generales y tener la capacidad de diagnosticar y de tratar apropiadamente una hipercolesterolemia familiar para reducir el riesgo cardiovascular de estos pacientes y pues alargar su expectativa de vida. ¿Cómo debo abordar a este paciente? Bueno, pues en pacientes en quienes ya sospecho que pudiera estar hablando de una hipercolesterolemia familiar, pues obviamente la historia personal en donde debemos poner especial atención a síntomas y signos de angina, a ataques isquémicos transitorios, claudicación, historia de infartos o de enfermedad vascular cerebral o revascularización, ¿verdad? Hay muchos pacientes que incluso han tenido revascularización y no se les ha diagnosticado la hipercolesterolemia familiar. También hay que evaluar su historia familiar, identificar miembros de la familia con historia de enfermedad coronaria prematura, con historia de jantomas tendinosos o niveles de colesterol elevados. Dentro de la exploración física, pues obviamente hay que evaluar la presencia de jantomas en piel, en ojos, como pudimos ver en esta paciente, se presentaban en codos y pues de manera patognomónica en el talón de Aquiles y revisar si su perfil de lípidos tiene un colesterol LDL arriba de 190 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el tratamiento indicado para estos pacientes? Lo que les mencionaba hace unos minutos, no se debe tratar como cualquier otra hipercolesterolemia común, ¿verdad? Requiere estatinas de alta intensidad en dosis adecuadas también. Entonces, estaríamos hablando de indicar atorvastatina entre 40 y 80 miligramos o rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos. Tratamientos de segunda línea, podemos agregar ezetimiba, 10 miligramos diarios, que va a disminuir entre un 20 y un 30% adicional del 50% que estábamos esperando con los tratamientos de primera línea. Y por último, tratamientos de tercera línea, pues pudiera ser una cirugía de bypass ileal, una anastomosis por TACABA, trasplante hepático o aféresis de lipoproteínas, que generalmente es el tratamiento para los casos de hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Cuál es el problema de cualquiera de estos tratamientos de tercera línea? Que obviamente no están disponibles en cualquier hospital, no están disponibles en cualquier institución, no cualquier médico lo puede aplicar y no cualquier persona tiene acceso a uno de estos tratamientos que obviamente son costosos y que generalmente no se tienen en cualquier hospital. Entonces, lo primero y lo que sí está en nuestras manos es hacer el diagnóstico correcto y dar el medicamento de primera y de segunda línea inmediatamente. ¿Qué se hace con una paciente embarazada que tiene hipercolesterolemia familiar y que requiere tratamiento con estatinas? Bueno, pues sí, para empezar, los embarazos en pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen que ser embarazos planeados, ¿verdad? Y entonces, si esta paciente se presenta con nosotros y tiene planeado embarazarse, pues entonces deberá suspender la estatina 3 meses antes de intentar quedar embarazada y se deberá evaluar el uso de anticonceptivos orales por el riesgo cardiovascular relacionado con trombosis o con el aumento en los lípidos. Las mediciones de colesterol no se deberán realizar durante el embarazo, ya que ninguna terapia va a ser segura en el embarazo, quizás con excepción de la aféresis de colesterol LDL, que como comentábamos, pues no es un tratamiento común, ¿ok? No hay contraindicaciones para la lactancia en estas mujeres, pero no se deben usar terapias para reducir los lípidos, con la excepción, el único que podría utilizarse son los agentes de resina.
Entonces, algunos puntos importantes que tenemos que recordar siempre que estemos ante una situación como una hipercolesterolemia familiar, pues se tiene que individualizar a cada paciente, ¿verdad? Algunos se presentarán con jantomas, otros no. Los niveles de colesterol, tanto total como LDL, pues son variables, entonces habrá que evaluar la situación de cada uno de nuestros pacientes. En pacientes con alto riesgo, pues se deberá utilizar una estatina de alta densidad más ezetimiba como terapia inicial y probablemente con este tratamiento se beneficiarían con una disminución de alrededor o de más de 60% en el colesterol LDL. En pacientes con alto factor de riesgo cardiovascular como antecedente de uno previo o como en diabetes o enfermedad renal, pues se tiene que ser mucho más agresivo, siendo la meta de reducción el llegar a 55 miligramos por decilitro. En pacientes que tienen riesgo bajo, pues simplemente hay que reducir a menos de 100 miligramos por decilitro, pero como les decía, en pacientes con alto riesgo, el objetivo debe ser reducir a menos de 55 miligramos por decilitro. Entonces, volviendo a nuestra paciente, les pediría que por favor revisen este perfil de lípidos, que es el perfil de lípidos secuencial de esta paciente de 18 años, originaria de Oaxaca, y que nos hagan sus comentarios en el chat. ¿Qué opinan? ¿Cómo fue progresando? ¿Funcionó el tratamiento que le dieron? ¿No funcionó? Nos gustaría saber sus opiniones. Ok, parece que el tratamiento no fue efectivo, no parece haber una disminución significativa, no hay resultados favorables con el tratamiento. Muy bien, pues así es. La realidad es que no se lograron metas en LDL y colesterol total. Así es. La realidad es que, pues la paciente, a pesar de que se le dieron estatinas más ezetimiba en las dosis adecuadas, pues de acuerdo a estos perfiles de lípidos que se presentan en este caso, pues la paciente no mejoró. ¿Ok? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles creen que sean los motivos por los que no mejoró? Ok, muy bien. Tenemos un montón de comentarios y todos están correctos, ¿verdad? Lo primero que se nos puede ocurrir, pues fue mal apego al tratamiento, no se hicieron cambios en el estilo de vida, que también son importantes, no lo sabemos, ¿verdad? Pudieran ser mil motivos, a lo mejor no tuvo acceso al medicamento por falta de recursos económicos, lo que ustedes quieran. Pero también recordemos, y es algo que ya pusieron ustedes en el chat, que estamos hablando de una hipercolesterolemia familiar homocigota. Entonces, quizás la solución hubiera sido pues recurrir a un tratamiento de tercera línea, a una aféresis, pero pues bueno, como mencionábamos, no son tratamientos accesibles, no son tratamientos comunes, entonces pues simplemente, como veíamos hace algunas diapositivas, hay que individualizar el tratamiento y abordar a cada paciente de manera única, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su acceso al sistema de salud. Muy bien, entonces, algo muy importante que hay que recordar, no todas las evaluaciones de colesterol responden a la misma causa, por lo que no todas se tratan igual, ¿verdad? Por eso tenemos tantas posibilidades de tratamiento, diferentes estatinas, diferentes dosis, diferentes abordajes de primera, de segunda, de tercera línea. Entonces, tenemos que tener ese criterio clínico, tenemos que incluir a la hipercolesterolemia familiar dentro de nuestro abanico diagnóstico. Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es descartar las causas secundarias, ¿verdad? Identificar otros desórdenes que pudieran estar ahí interfiriendo en nuestro perfil de lípidos, como puede ser la diabetes, falla renal, hipotiroidismo, enfermedad hepática crónica, etcétera, ¿verdad? Y tratar de acuerdo
a la causa. Entonces, hoy en día no hay pretexto para decir es que yo no lo sabía, hay que apoyarnos de toda la bibliografía disponible, ¿ok? Y aquí les pongo, por ejemplo, una tablita de un artículo que me pareció muy útil, en la cual se resaltan las causas secundarias de hiperlipidemia y se resalta también cuál es qué parte de nuestro perfil de lípidos es la que está alterada, si los kilomicrones, el colesterol VLDL, el LDL, HDL, IDL, LPA. Entonces, simplemente revisar, informarnos, documentarnos y tomar una decisión basada en evidencia para nuestro diagnóstico y para nuestro tratamiento. Entonces, aquí hay algunas causas, aquí hay otras causas, como les mencionaba, enfermedad hepática crónica, falla renal, hipotiroidismo, obesidad, síndrome nefrótico, la que ustedes quieran. Ahí están los desórdenes que vamos a encontrar en nuestro perfil de lípidos y también después ustedes van a tener acceso a esta presentación. Ahí están las referencias para que puedan revisar todo esto. Este caso que les presenté es un caso clínico que ya fue publicado, entonces ustedes pueden también revisar este caso, ver qué fue lo que pasó con esta paciente, ver un poquito más a detalle qué fue lo que se le hizo y pues eso sería todo por mi parte el día de hoy. Ahí está mi nombre, ahí está mi correo, por si tienen alguna duda, por si me quieren escribir algo, ahí estoy a la orden. Así que sin más por el momento, pues les agradezco mucho su atención y aquí estamos a la orden. Si tiene alguna duda, en este momento él ya está libre para poderlas contestar. Si alguien quiere alzar la mano con su micrófono, está la posibilidad de abrir el micrófono. Muchas gracias. Por ahí veía, mientras estaba terminando de dar la presentación, que alguien preguntaba que, bueno, se da el tratamiento y cuánto tiempo hay que esperar para ver cambios o para volver a solicitar estudios. Entonces, aquí la doctora, por si no han podido ver el chat, la doctora Ivette respondía que el efecto del tratamiento hipolipemiante generalmente se observa a las 6 semanas. Entonces, 6 semanas después de que se cambió el tratamiento o de que se indicó por primera vez el tratamiento, hay que volver a solicitar los estudios para ver cómo respondió nuestro paciente, ¿ok? Y aquí la doctora Ivette igual les dice que máximo habría que esperar hasta 12 semanas para volver a solicitar esos estudios. Ok, Jorge Rojano nos dice, una duda, en caso de no contar en su clínica con perfil de lípidos, con un colesterol total arriba de 500, ¿pueden iniciar estatina? Pues sí, yo creo conveniente que en un colesterol total arriba de 500 se iniciara estatina. Recuerden que tienen que descartar causas secundarias. Acuérdense lo que comentó el doctor Alexandro. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? El Sí, doctor Alexandro, y en general todos les hemos dicho lo mismo. Siempre descarten causas secundarias antes de cualquier indicación de tratamiento farmacológico. Y ya que descartaron estas causas secundarias, pueden iniciar con toda confianza el tratamiento. Eso, importantísimo, tal cual como dice la doctora, antes de hacer cualquier diagnóstico, antes de dar cualquier tratamiento, evaluar las posibles causas secundarias antes de diagnosticar una causa primaria. Y las dislipidemias primarias, pues ya una vez que tengan estos datos, como el ejemplo que puso el doctor del colesterol arriba de 500, es un paciente que idealmente se debería referir a un área donde lo puedan evaluar en la clínica de lípidos, un endocrinólogo de ser posible. Muy bien, pues hay más preguntas en el chat. ¿Tienes otras preguntas, Alex? En pacientes embarazadas con colesterol y triglicéridos arriba de 300, ¿cómo se podría iniciar un tratamiento? Ok, acabamos de decir que en pacientes embarazadas no estaba indicado
el uso de estatinas. No sé, doctora, si quiera profundizar un poquitito más en esa pregunta. Sí, es una pregunta que ha sido muy frecuente en el módulo de preguntas al experto. Ya di respuesta en ese módulo por si quieren revisar esas preguntas que les llegan a todos. Y en embarazo está contraindicada el tratamiento hipolipemiante con estatinas. Es una clasificación X, es altamente aterogénico. De hecho, en una mujer en edad fértil, siempre le pedimos suspender 3 meses antes las estatinas de buscar un embarazo. Entonces, y pues por supuesto, no puede tomar estatinas estando embarazada. Los fibratos también están contraindicados. Lo único que pudiera tomar una embarazada serían resinas, pero se requieren altas dosis y con muchísimos efectos adversos, o bien omega 3 en el caso de pacientes con hipertrigliceridemia en dosis bajas. Pero lo ideal, y eso ya estoy hablando en casos de dislipidemias primarias en embarazadas, lo ideal es entrar a un plan de alimentación controlado por una nutrióloga para asegurarnos que no tenga una alza excesiva. Sin embargo, este es un periodo en el que no podemos dar ningún tratamiento hipolipemiante por seguridad del producto. Y como mencionábamos anteriormente, pues entonces, dada esa circunstancia, el embarazo siempre se debe de tratar de planear, ¿verdad? Tiene que ser un embarazo planeado. La aféresis está indicada en pacientes, aféresis de LDL, no es cualquier aféresis, es una aféresis especial con un aparato especial que desafortunadamente ningún hospital en México lo tiene, es un procedimiento caro, es un procedimiento que se tiene que hacer cada 2 semanas. En el caso de las hipercolesterolemias monocigotas que tienen poca respuesta a los tratamientos convencionales, las aféresis se hacen en los países que tienen esta posibilidad, en promedio cada 2 semanas, y es una aféresis de LDL colesterol específica. Pero pues ahorita están en boga y en estudio nuevos fármacos, alternativas, como los que les puse en el chat, fármacos que van a inhibir genéticamente la producción de ciertas proteínas que están involucradas en la producción de LDL, como ANGPTL3, anticuerpos monoclonales y demás que están en estudio para esta clase de pacientes que tienen muy poca respuesta, salvo con la féresis de LDL colesterol. No se hace aquí en México, no hay un procedimiento estandarizado, no se hace en el instituto tampoco. Exactamente. Entonces, aunque exista, pues es algo que no podemos considerar como una posibilidad, ya que no hay. Tengo entendido que me parece que aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Militar, estaban Solamente. tratando de tenerlo, o no sé si ya lo tengan, pero pues en realidad, pues no existe, ¿verdad? O es muy poco frecuente e incluso si solo hay en un lugar, pues difícilmente se podrá tener acceso o no cualquier persona puede tener acceso. Entonces, no es algo que podamos considerar tan factible. También mencionan si se disminuye en caso de lograr llegar a la meta comentada de acuerdo al riesgo menor de 100 o menor de 50. Preguntan, Alexandro, si disminuyen la dosis de la estatina. Bueno, ¿sí se escucha? Alex. Hola. Sí, ¿sí escuchaste la Ya. pregunta? No. Si el paciente llega a metas de colesterol LDL, si en ese caso disminuyen la estatina. Hay que continuar con el tratamiento igual para mantener los niveles bajos. Así es, así es. Recuerden que el tratamiento farmacológico va a depender de la etiología. O sea, si es un caso de hipercolesterolemia leve por dieta aterogénica, alta en grasas, pues ni siquiera requerirá tratamiento farmacológico.
requiere sobre todo una dieta, un plan de ejercicio y tan. Con eso es suficiente. Pero si es en el caso de un paciente como el que nos presentó el doctor Alexandro, una hipercolesterolemia severa, homocigota, heterocigota, o sea, una dislipidemia genética o primaria, son pacientes que no deberán suspender nunca el tratamiento. El tratamiento farmacológico es de por vida y triglicéridos depende mucho de la dieta. El paciente que tiene hipertrigliceridemia, si no hace la dieta, no le van a bajar los triglicéridos, pero colesterol depende mucho también del fármaco, a diferencia del paciente con hipertrigliceridemia. Entonces, el paciente con este tipo de dislipidemias genéticas tiene que hacer dieta, por supuesto, pero aunque la haga, si no se toma el fármaco, el nivel de colesterol LDL difícilmente se normalizará y llegará a metas. Entonces es importante que una vez que encontremos la dosis que le controla al paciente o que llega a metas el paciente, esa dosis hay que perpetuarla. Esto que acaba de decir la doctora Cruz es importantísimo, ¿ok? Y no se los había yo dicho, en dislipidemias primarias el tratamiento es de por vida. Entonces, lo que dice, una vez que logramos encontrar la dosis en la que se mantiene, hay que quedarse ahí. Si ustedes disminuyen la dosis o cambian el tratamiento, pues el colesterol va a volver a subir, ¿ok? Pero lo que hay que hacer hincapié en el paciente es que jamás debe suspender el tratamiento porque entonces los niveles de colesterol van a volver a subir. Aunque esté haciendo dieta, aunque esté haciendo ejercicio, lo que ustedes quieran, el tratamiento debe ser de por vida. Y ahí entonces se van a enfrentar a otro problema. ¿Por qué? Porque pues los pacientes de repente se cansan, se hartan de estar tomando medicina, lo suspenden, tienen alguna mala racha económica y no lo pueden comprar, no lo pueden conseguir. Entonces, eso es algo común. Aunque ustedes les expliquen que el tratamiento es de por vida, habrá épocas, y digo, habrá pacientes muy comprometidos y muy comprensivos que lo harán, pero es común que los pacientes por cualquier motivo encuentren el pretexto para suspenderlo. Entonces, siempre van a estar lidiando con eso, recordándoles que es muy importante que no suspendan el tratamiento jamás. Estoy leyendo aquí una pregunta. Muchas veces el paciente desconoce los antecedentes patológicos de sus familiares. Si fuera el caso y el paciente presenta LDL arriba de 190, presencia de jantomas y tiene antecedente personal de enfermedad coronaria prematura, ¿se recomienda estudiar a los familiares? Sí. Nosotros vemos pacientes que a veces dicen, es que solo yo vivo aquí en la ciudad, toda mi familia vive fuera, ¿en qué podemos hacer? Nunca los veo, nunca tengo contacto con ellos. Bueno, pues sería un buen motivo para recuperar el contacto y decirles, oye, a mí me acaban de diagnosticar, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar, háganse todos un perfil de lípidos, vamos a ver cómo estamos, nosotros, sus hijos, para hacer todo este estudio en cascada, se llama, y poder detectar otros posibles casos de hipercolesterolemia familiar. Gracias a ustedes. Así es. Pues muchísimas gracias por conectarse a esta sesión. Les recuerdo, por favor, calificar las sesiones siempre al final para que podamos tener las herramientas y mejorar año con año. Les recuerdo enviar las preguntas al módulo de preguntas al experto, quien nos contestará el doctor Alexandro, pues este fin de semana hasta el día domingo. Hay que votar por las mejores preguntas, las 10 mejores preguntas son las que se darán respuesta y les agradecemos su participación activa. Conéctense el siguiente viernes a la misma hora y cualquier duda estamos al pendiente. Muchísimas gracias, buen fin de semana, cuídense mucho. Gracias, Alex, nuevamente. Gracias a todos, saludos.